Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué es de la vida? Buenos días, ingeniero, ¿todo bien? Todo bien, bueno, me alegra. Pongan atención a la lista, por favor. Aguirre Bermúdez. Presente, ingeniero. Buenos días. Alvarado García. Presente. Agüí León. Presente. Pajaña Álvarez. Benítez Caicedo. Borges Villasís. Presente, ingeniero. Buenos días. Urbano Puertas. Buenos días, presente. Campo Verde Pincay. Presente. Carrera Coloma. Presente. Castillo Villamar. Presente. Coronel Montaño. Presente, ingeniero. Coronel Pardo. Presente, ingeniero. Cortaza Vázquez. Presente. Delgado Menéndez. Presente, ingeniero. Delgado Yagual. Presente. Espinosa Alzamora. Espinosa Calero. Feijó Arévalo. Presente. Fernández Torres. Presente, ingeniero. Galarza Licoa. Guano Luisa Saldarriaga. Guapulema Ron. Gutiérrez Choes. Presente, ingeniero, presente. Pineda. Presente, ingeniero. Luzardo Luzuriaga. Presente, ingeniero. Buenos días. Mena Guerrero. Presente, ingeniero. Navia Fuentes. Presente, ingeniero. Vela Pacheco. Presente, ingeniero. Burgos Pincay. Presente, ingeniero. Perdón, Pincay Burgos. Sí, buen revés, ingeniero. Presente, buen día. No altera el orden del producto, ¿no? Sigue siendo el mismo, ¿no? Pincay Zavala. Presente. Presente. Kiri Dumbay. Presente, ingeniero. Quispe Umajinga. Presente, ingeniero. Ramírez Ramírez. Presente, ingeniero. Ricardo Casiguacín. Buenos días, presente, ingeniero. Buenos días. Romero Pin. Presente, ingeniero. Romero Vélez. Presente. Rubio Almeida. Presente, ingeniero. Tenesaca Mendoza. Terán Torres. Valverde Alvarado. Presente, ingeniero. Velastegui Vaqui. Presente, ingeniero. Velastegui Choes. Presente, ingeniero. Verduga Muñoz. Presente, ingeniero. Villa Crespo. Presente. Yagual Medina. Zamora Morocho. Presente. Zúñiga Cedeño. Presente, ingeniero. Zúñiga Mora. Presente, ingeniero, señor Mora. Bien, voy a registrar estas asistencias. Ingeniero, por favor, Espinosa. Ingeniero Guapulema, entré un poquito tarde. A ver, Espinosa. Presente, ingeniero. Alzamora. Col Espinosa, ingeniero. Los dos, Espinosa Calero y Alzamora. Presente, Espinosa Calero. Ok. ¿Quién más me dijo? Guapulema. Benítez. ¿Quién más? Galarza, ingeniero. Galarza. ¿Quién más? Benítez, ingeniero. Buen día. Benítez. ¿Quién más? ¿Alguien más? Terán está intentando ingresar, pero tiene problemas con internet, ingeniero. Guanaliza y Terán. Ya Terán y Guanaliza. Ok, ¿quién más? ¿Alguien más? Bueno, vamos a registrar. Al final me avisan quiénes faltaron, ¿no? Ok, vamos a compartir. Nos quedamos en dónde? Capítulo 1, creo, ¿no? Capítulo 1. Déjenme compartir. Cerramos esto. Ok. ¿Dónde nos quedamos, jóvenes? Me parece que nos quedamos. Creo que fue en acciones estructurales modernas. Aquí estamos, ¿no?
Vimos ductilidad y otras propiedades del acero, ¿lo vimos? Sí. Ya. Fatiga, ¿vimos? Ahí nos quedamos. En fatiga, ¿no? Aceros estructurales modernos. Ok. Pongan entonces como título aceros estructurales modernos. La ASTM, ¿sí? Siglas que significan Sociedad Americana de Ensayos y Materiales. Eso es la ASTM, ¿no? Lo que para nosotros es aquí en el Ecuador, ¿cómo se llama? ¿Ah? ¿Cómo se llama aquí en el Ecuador? Algo parecido. ¿No lo saben? La Ashton. La Ashton. Sí, La ingeniero. ASI. Sí. ¿Cuál? Sí, ingeniero. ASI. No, la ASI tampoco es de aquí. La NEC. Tampoco, no. Esto es otra cosa. Es Sociedad Americana de Ensayos y Materiales. Es algo muy parecido a lo que nosotros tenemos como INEN. ¿Sí? Como INEN. Ok. Agrupa los aceros estructurales en los siguientes grupos. Aceros de carbono, pongan como subtítulo, aceros de carbono. Otros le suelen decir aceros al carbono, ¿no? Entonces son aceros de carbono. 2 puntos aparte. ¿Cuáles son los componentes de estos aceros? Carbono y manganeso. Son los principales elementos que dan la resistencia. ¿De acuerdo? El carbono es menor o igual a 1.7%. Manganeso menor o igual a 1.65%. El silicio menor o igual al 0.6% y el cobre menor o igual al 0.6%. Componentes de estos aceros de carbono. Punto aparte, existen 4 tipos, 2 puntos aparte. Vamos a ver el primero. Acero de bajo contenido de carbono. Ese es el primero, ¿no? Acero de bajo contenido de carbono. El componente que es el carbono es menor que el 0.15%. O sea, muy poquito, ¿no? Muy poquito de carbono. El siguiente, acero dulce al carbono. Acero dulce al carbono. Ese componente, que es el carbono, está entre 0.15 y 0.29%. Fíjense, ya aumentó al doble, ¿no? El componente de carbono. Y se convierte en acero dulce. Luego tenemos acero medio al carbono. Su composición es 0.30 a 0.59% de carbono. Y por último, el cuarto es acero con alto contenido de carbono, que va de 0.6 a 1.7, que es el tope que tienen estos aceros de carbono. ¿Sí está claro, jóvenes, hasta allí? Son los 4 tipos de aceros de carbono. Bajo contenido, dulce al carbono, medio y alto contenido de carbono. El acero estructural A36, el acero estructural A36, este de aquí, es un acero dulce al carbono. ¿De acuerdo? Que es uno de los aceros que más utilizamos en nuestro medio, junto con el siguiente que ya lo vamos a ver, ¿no? Entonces, el A36 es un acero dulce al carbono. Su esfuerzo de fluencia FY, efectivamente es 36 KSI. 36 KSI. Eso significa 36.000 libras por pulgadas cuadradas, ¿no? Libras por pulgadas cuadradas.
36.000 libras por pulgadas cuadradas. O lo que es lo mismo, 250 MPa, y se lo voy a poner en cristiano, 2.532 kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿De acuerdo? Ojo, no me vuelva a preguntar más adelante, ingeniero, ¿cuánto es el FY del acero A36? Que no se lo voy a decir. ¿Sí estamos claros, jóvenes? Bien. Aquí hay unas letras que todos conocemos que representan esas letras, ya sabemos. Y una flecha que lo que indica es que para arriba es alto contenido, ¿no? O sube. Y para abajo baja o disminuye, ¿no? Vamos a ver. Cuando el carbono aumenta o sube, ¿sí? Cuando el carbono aumenta, ¿qué es lo que aumenta? Evidentemente, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que aumenta en términos general? ¿Qué es lo que aumenta, jóvenes, cuando el carbono sube? El calor. El calor, qué barbaridad. ¿Qué aumenta? Fuerza de influencia, Eso se llama, la resistencia. aumenta la resistencia, ¿no es cierto? Es decir, aumenta su FY y aumenta su FU, que son las resistencias del acero. ¿Qué disminuye? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que disminuye? Ductibilidad. ¿La qué cosa? Ductibilidad. Ductibilidad. ¿Dónde aprendiste eso? Mu no es el símbolo de ductibilidad. ¿Cómo se llama? Ductilidad. Ah, eso sí, ductibilidad, no sé qué será ductibilidad, la verdad es que no he visto en el diccionario, pero conozco que es ductilidad, eso sí, ¿no? Entonces disminuye la ductilidad y también disminuye la soldabilidad, ¿no? Es decir, que un acero que es más resistente es más difícil de soldarlo. Posiblemente, y de hecho que sí lo hay, habrán soldaduras especiales para soldar esos aceros que deben ser caras, por supuesto, ¿no? Bien, el acero A36 ha sido y todavía es uno de los aceros más utilizados para puentes, edificios, aunque obviamente ya no, esto ya no. Ya en la actualidad, ya no para puentes, en la actualidad. Pero en sus inicios sí. Edificios y muchos otros usos estructurales, ¿no? Eso en cuanto a los aceros de carbono. ¿Sí estamos claros? Vamos a lo segundo. Acero de alta resistencia y baja aleación. Acero de alta resistencia y baja aleación. Se los conoce por sus siglas HSLA. Son aceros de alta resistencia debido a la adición de uno o más agentes aleantes. ¿Sí? ¿Cómo? Vamos a ver si reconocemos estos, ¿cómo se llaman estos? ¿Cómo se llaman? Elementos químicos. Estos elementos, gracias. Estos elementos. ¿Este cómo se llama? ¿Ah? Este, niobio creo que es, ¿no? Este. ¿Qué pasó? El vanadio. Este. El cromo. Cromo. Este. Silicio. Silicio. Este. Cobre. Cobre. Níquel. Níquel. Fósforo. Fósforo. Y Carbono. otro. Este. Y todos estos son, estos aceros son al carbono y al Magnesio. manganesio, ¿no es cierto? Y al manganesio. Ok. Su resistencia de fluencia oscila entre 40 KSI, como lo podemos ver aquí, 40 KSI y 70 KSI. ¿De acuerdo? Es decir,
275 a 480 MPa. Muy bien. Son de baja aleación porque el total de elementos aleantes son menores al 5%. Tienen una mayor resistencia a la corrosión atmosférica debido al cobre. Eso es importante. Esto le da resistencia a la corrosión, ¿no? El cobre. Entonces, son más resistentes a la corrosión atmosférica que los aceros de carbono. Son de 4 a 8 veces más resistentes, ¿no? A la corrosión. ¿Cómo es el proceso de protección a la corrosión? Dice que la superficie se oxida de esos aceros, ¿no? En ese momento se forma una película adhesiva comprimida que se conoce como pátina. La pátina se forma siempre y cuando hayan ciclos de humedad o resequedad, ¿sí? ¿Qué más? La oxidación dice que se detiene y no hay necesidad de pintarlos, efectivamente, ¿no? Ya vamos a ver cuál es ese tipo de acero, ¿no? Que entra en estos HSLA. Pero siempre la tendencia de nosotros a pintar los elementos, ¿no? Más bien, al momento de pintarlo, le quitamos esta ¿cómo se llama? Esta película, ¿no? Que es realmente la que los protege de la corrosión atmosférica. Después de 18 meses a 3 años, el acero adquiere un color que va del rojo oscuro al café y el negro. El tiempo depende del tipo de exposición que tenga el acero. Son muy útiles para puentes y torres de transmisión, es decir, son muy útiles para estructuras que están pues muy lejos de donde se les pueda dar mantenimiento, ¿no? Permanente. ¿Ok? Esos son entonces los aceros de alta resistencia y baja aleación, que son los HSLA. Vamos a ver el siguiente. Son los aceros templados y revenidos, que son aleados térmicamente. ¿Por qué son aceros templados y revenidos? Los agentes aliados los tienen exceso, ¿no? Son tratados térmicamente para obtener, mire usted ya, la resistencia. En el otro hablábamos hasta 70, ¿no? Este ya es de 80 a 110, resistencia más alta. El revenido es un enfriamiento rápido que se lo hace con agua o aceite a estas temperaturas, ¿no? Y el templado es un recalentamiento a estas temperaturas, o a esta temperatura más bien, el templado, no es un recalentamiento, y luego ya se lo deja enfriar, ¿no? El FY no está bien definido, y por supuesto, si esto va aumentando resistencia, ¿qué es lo que va perdiendo? Tienen menos utilidad que los aceros de carbono y que los HSLA, ¿no? Lo que significa pues que nosotros no podríamos utilizar estos aceros en nuestras estructuras convencionales. Sobre todo aquellas estructuras que van a estar sometidos a ciclos de carga, ¿no? Carga y descarga. Bien, aceros de ultra alta resistencia, que son los últimos, ¿no? Son aceros cuya resistencia a la fluencia va desde 160 a 300 KSI. O de 1100 a 2050 MPa. Se está investigando el uso de estos aceros, que ya deben de estarlos utilizando. En algunos cuantos años, los aceros van a llegar a resistencia por el orden de los 500 KSI. Nosotros utilizamos 36 y 50 KSI. Estos ya tienen 10 veces más, ¿no? De resistencia. Muy bien. Dependiendo de los espesores de alas y almas, es decir, de las dimensiones de los elementos, los perfiles, la ASTM
los agrupa del 1 al 5 para tenerlos en cuenta, ¿no? Cuando los estemos usando. Muy bien. Veamos el diagrama de esfuerzo de formación, que ya lo habíamos visto en detalle, pero aquí hay 3 diagramas, ¿no? De 3 tipos de acero. El primer diagrama corresponde a un acero A36 que tiene esta forma. El segundo corresponde a un acero de grado 50, es decir, 50 KSI, que son los 2 tipos de acero que utilizamos en nuestro medio para nuestras estructuras. Y el tercero es un acero que tiene un FY de 100 KSI. ¿No, verdad? Ustedes evidentemente ya pueden advertir y ver la diferencia. ¿Qué pueden opinar respecto de estos aceros? ¿Alguien que tenga alguna opinión? ¿Alguna opinión que tengan, jóvenes? O sea, el acero que está aliado térmicamente, obviamente en la gráfica nos damos cuenta, como usted indicó, que es el menos conveniente, porque tiende a, o sea, su tendencia a llegar a esos puntos de ruptura es menor que los otros. ¿Cómo? Voy a poner esta línea. Esta línea, en buen romance, ¿qué es lo que representa? ¿Qué nombrecito le damos a esa línea de representación? ¿Ah? Deformación. No, otro nombrecito tiene. El punto de... ¿Cómo le llamamos o que representa esa línea? ¿Qué espíritu tiene de representación esa línea? De acuerdo a los diagramas que se ven. ¿Ah? Promedio, no es el esfuerzo promedio, no. No. ¿Alguien más? Punto de influencia. No. ¿Quién? ¿Alguien más? ¿Qué es lo que trata de representar esa línea roja? Respecto de esos aceros con referencia al de arriba, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué representa? ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿Ninguno? Usted sí nos dijo un nombre, sino que no recuerdo. Ahí está el detalle, claro. El factor de sobreresistencia. Eso hace la diferencia, ¿no? Eso hace la diferencia en un momento dado, jóvenes. Ingeniero, factor de sobreresistencia. No, Resistencia mínima. no. Sobre esfuerzo, sobre... Línea neutra. Ductilidad, ingeniero. Ductilidad. La ductilidad no era. Ductilidad, ¿no? Esto se llama ductilidad. Ductilidad, ok. Ductilidad. Y esta pues sería, digamos, la ductilidad que tiene este de acá, ¿no? En cierto modo, ¿no? En cierto modo, ¿no? Entonces, podríamos decir, ¿cuál es más dúctil? ¿El azul o el rojo? El rojo. Evidentemente el rojo, ¿no? Pero estos aceros de aquí realmente su ductilidad es muy poca, que ya tienden a ser, ¿cómo es la otra palabra? Frágil, ¿no? Frágil. Era lo que habíamos dicho. ¿Sí estamos de acuerdo? Muy bien. Ingeniero. Sigamos. Esta tablita 1.1 recoge cierta información respecto de los tipos de aceros, ¿no? Alguna información hay por aquí como la elongación para tenerla en cuenta, ¿no? Sí es importante cuando vayan a hacer algún trabajo y le provean el acero, pues, compararla con la información que tiene esta tablita, ¿no? Aquí está el primer acero que se usó, porque ya sabemos que es el A36, o sea, el primer acero, cuyo esfuerzo de fluencia, déjenme ponerlo por aquí, esto es FY, ¿no? Esto es FY.
y este es F1. Entonces, 36 KSI es la afluencia y el FU está entre 58 y 80. Siempre se usa el menor, ¿no? Es decir, el FU para este acero A36 nosotros utilizamos 58 KSI. ¿De acuerdo? Luego tenemos otros aceros, el A529, tenemos el A573, el A242 y aquí tenemos uno de los que utilizamos en nuestro medio. Para puentes, efectivamente, este es para puente. Vamos a colocarle aquí. Este acero es utilizado en puentes. En puentes y en torres, ¿no? En torres de transmisión. ¿Ya? Ok. Y este de aquí, que es el otro acero que utilizamos en nuestro medio, este lo utilizamos para edificaciones, ¿no? Edificaciones. Edificio, ¿no? Entonces, el A588 es el acero que es el más resistente a la corrosión, ¿sí? Ese acero es el más resistente a la corrosión. Tiene una afluencia de 50 KSI y un punto de rotura o una resistencia a la rotura de 70 KSI. ¿No es cierto? 70 KSI. El A572 que utilizamos en nuestro medio es este de aquí, que tiene una resistencia a la afluencia de 50 KSI y una resistencia a la rotura de 65 KSI. Entonces, estos son los aceros que utilizamos en nuestro medio. Ahí los voy a dejar marcados con sus respectivos valores de resistencia, ¿no? Tanto a la afluencia como a la rotura. Son dos parámetros importantes que debemos de conocer cuando estemos diseñando. ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? Entonces, esta tablita es importante revisarla, ¿no? Y me parece que por allá, al final tenemos otra tabla. Bien, aquí hay una gráfica que ilustra la corrosión de los aceros en un ambiente industrial, de varios tipos de acero, ¿no? Entonces, para arriba, en la ordenada, dice que está la reducción media calculada de los espesores en ILS, ¿no? Esto representa la disminución, es decir, la corrosión que va teniendo el elemento o el material con la cual se va reduciendo sus espesores, ¿no? Y en la abscisa está el tiempo de exposición, ¿no? 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente los años que van transcurriendo en ese ambiente industrial. Entonces podemos ver que los más corrosivos, por así decirlo, son los aceros de carbono. Aquí están, ¿no? Esos son los que más se oxidan, ¿no? Los que más se oxidan en un ambiente industrial. Y los que menos se oxidan son estos de aquí, ¿no? Es el A242. Que tiene estos componentes, cromo, silicio, cobre. Eso significará que este acero debe tener un alto contenido de cobre, ¿no? Que es el que le da la protección a la corrosión. Si vamos en ese orden, aquí tenemos el A514, luego tenemos, mire, aquí está el A588, pero fíjense con respecto al de carbono, ¿no? Claro, en sus inicios nosotros utilizábamos este acero para hacer los puentes, pero esos puentes, pues evidentemente, con el tiempo se fueron corroyendo, ¿no? Entonces, ahora utilizamos el A588. Mire cuánto disminuye, ¿no? Cuánto disminuye con el tiempo su exposición, perdón, su corrosión por la exposición que tienen estos aceros, ¿no? Estos aceros. Bien, sigamos. Acá tenemos una tablita más condensada de los aceros estructurales según la especificación de la ASTM. Entonces aquí tenemos aceros de carbono, tenemos el A36, están sus respectivos valores de FY y de FU, ¿no? Por aquí debe estar, ¿dónde está el 588? Ah, no lo veo. Acá está el último. ¿Dónde está? Ah, acá está. Por acá está, ¿no? Acá está el A588 que tiene 50 de fluencia y 70 de rotura. Y el A572 está por aquí, el de grado 50, 50 y 65, ¿no?
Y otros tipos de acero pues, que tienen pues también sus usos, ¿no? Ok, sigamos. Vamos a hacer un resumen de lo que hemos visto en esta unidad, ¿no? ¿Qué fue lo que vimos primero? Diseño estructural, conceptualizamos el diseño, ¿no es cierto? ¿Qué es el diseño estructural? ¿En qué consiste? Finalmente, como conclusión del diseño, pues las estructuras tienen que cumplir dos aspectos principales y un tercero para las estructuras de acero, que es el económico. Entonces, la estructura tiene que tener suficiente resistencia y suficiente rigidez. ¿Recuerdan ustedes? Entonces, como conclusión, esto es resistencia. Y las deformaciones tienen que ver con la rigidez, ya dijimos, ¿no? Tiene que tener suficiente resistencia y rigidez para que pueda resistir las cargas, las fuerzas internas, y para que sus deformaciones sean menores, o sea, tiene que tener rigidez, digo, para que sus deformaciones sean menores a las del código. Además que deben ser económicos o procurar ser lo más económicamente posible. Además faltó una aquí de guardar ciertas condiciones estéticas, ¿no? Luego vimos 4 tipos de perfiles, que son los rolados en caliente, es decir, son los importados que le llamamos, los doblados en frío, que lo utilizamos mucho en nuestro medio y tenemos gran stock, los soldados o conformados, ¿no? Soldados o conformados y las secciones compuestas, ¿no? Esos eran los 4 tipos de perfiles. También vimos las propiedades más importantes de los aceros, esto en el diagrama de esfuerzo de formación, como son el esfuerzo de fluencia, el esfuerzo de rotura a la tensión, el módulo de elasticidad y también la ductilidad, ¿no? Que son propiedades más importantes de los aceros, adicionales a otras, como por ejemplo la tenacidad y la fatiga, ¿no? Y la fatiga. Luego vimos ahora finalmente los tipos de acero, que son 4, los tipos de acero, los de carbono, los HSLA, ¿sí? Estos son los de alta resistencia y baja aleación, los templados y revenidos, que ya sabemos de qué se tratan, y los de ultra alta resistencia, ¿no? Los de carbono habíamos visto que eran 4. ¿Cuáles son los de carbono? A ver si me ayudan a repetirlo. Los de carbono son los... bajo contenido de carbono. Bajo contenido. Dulce al carbono. Dulce al carbono, en los cuales entra el A36. Luego, medio de carbono y alto contenido de carbono. Y los altos contenidos de carbono, ¿no? Y entonces ahí entra el A36 y los HSLA entran los de grado 50. Así era, ¿no? Ok. Ahí terminamos entonces nuestra primera unidad. Luego vamos ahora a continuar con la segunda unidad. Déjenme cerrar esto. Entonces, la segunda unidad corresponde al capítulo 2, que son los métodos de factores de carga y resistencia y el método de los esfuerzos admisibles o de trabajo. Los unos se conocen como el método LRFD y el otro se conoce como el método ASD. ¿De acuerdo? Hay una imagen allí alusiva a una estructura de acero icónica. ¿Cómo se llama ese puente? Ese debe ser uno de los puentes en la bahía de, no sé, de Nueva York, de San Francisco. No sé si será el Golden Gate, ¿no? Bien. El puente de Guayaquil. ¿El de Guayaquil? Ajá. Bueno, ojalá que pronto tengamos el quinto puente que está en el sur, que va a ser también algo espectacular, ¿no? Bien. Pongan como título filosofía de diseño. Ya, filosofías de diseño. En antes hablábamos de la ASTM, ¿no? ¿Sí? Y les dije que más o menos, guardando la distancia, por supuesto, ¿no? Nuestra INEM, de norma de materiales, la INEM, ¿no? Pues obviamente ni de lejos está de la ASTM, ¿no? Hay que guardar su distancia, ¿no? Sin tratar de minimizarnos, por supuesto.
Ahora vamos a hablar del AISC. Es el Instituto Americano de la Construcción en Acero. Este sí debe ser más o menos relacionado con qué, de aquí de nuestro medio, con qué norma, con qué código. Allí sí con la NEC, ¿no? Con la norma ecuatoriana de la construcción. Ok. Entonces, AISC es el Instituto Americano de la Construcción en Acero, que fue fundado en 1912. Tiene más de 100 años, ¿no? Reconoce 2 filosofías de diseño. Vamos a ver la primera. La primera es con que se empezó a trabajar las estructuras de acero. Es el método de los esfuerzos de trabajo, ¿sí? O método de los esfuerzos admisibles, que se lo conoce con las siglas ASD. Bien, para fundamentar el método, nos vamos a basar en esta gráfica, esfuerzo de formación, ¿no? Efectivamente, ahí vemos la gráfica que corresponde a la gráfica esfuerzo de formación del acero. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que vemos aquí? Nosotros sabemos que esta recta representa el módulo de elasticidad, también representa el rango elástico, ¿no es cierto? El rango elástico. Y vemos que hay un esfuerzo que le llama F sub A. Si lo ven aquí, F sub A. Que más o menos está cerca de la mitad o un poquito menos de la mitad. ¿De acuerdo? Cualitativamente digo, ¿no? Y acá tenemos el FY, ¿no? Que es el esfuerzo de fluencia o de excedencia. Bien, el ASD pues trabajaría, por así decirlo, en este rango. Solamente en este rango. ¿Sí? Y el esfuerzo de fluencia, el esfuerzo admisible que ustedes pueden ver aquí, F sub A, es la relación entre el esfuerzo de fluencia, ¿sí? FY, y un factor de seguridad. Esa es la ecuación 1,1. En donde Fs, pues efectivamente es un factor de seguridad, F sub A es el esfuerzo admisible, que se lo conoce también como esfuerzo permisible o esfuerzo de trabajo. ¿De acuerdo? Este método fue usado durante el siglo XX, ¿ya? Y se fundamenta, entre otras cosas, por utilizar cargas de trabajo o de servicio, como lo dice aquí, ¿no? Utiliza cargas de trabajo o de servicio, es decir, cargas sin factores, sin mayorar. Asumiendo que la distribución de esfuerzos que van a tener los elementos va a ser una distribución elástica, lineal, absolutamente, ¿no? Porque es aquí, ¿no? Elástica, lineal. Aunque ya sabemos que el acero es elástico lineal de aquí hasta su fluencia. Muy bien. En eso se fundamenta el método entonces. ¿En qué cosa? En utilizar cargas de trabajo o de servicio, ¿sí? Es decir, cargas que no son mayoradas, y que los esfuerzos a los que va a estar sometida la estructura o los elementos, ¿sí? Tienen que ser comparados con un esfuerzo admisible. ¿Cuál es ese esfuerzo admisible? La relación entre el esfuerzo de fluencia y un factor de seguridad. Ese es el fundamento del método ASD. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Muy bien. La ecuación 1,1 podemos también expresarla de esta manera. ¿Sí? Phi sobre gamma, que son unos factores, por la resistencia nominal, ¿sí? Por la resistencia nominal, tienen que ser mayores o iguales. Tienen que ser mayores o iguales a la sumatoria de las cargas. Esto, colocado de otra manera, sería la resistencia nominal que tienen los elementos, lo dividimos para un factor de seguridad y eso tiene que ser mayor o igual a la sumatoria de las cargas. Las cargas tienen que ser cargas, como dice aquí, de trabajo o de servicio. ¿De acuerdo? Entonces,
la otra forma de la filosofía de diseño de este método es que la resistencia tiene que ser mayor o igual a las cargas aplicadas. Si estamos claros, jóvenes, hasta allí, en eso se fundamenta entonces el método, ¿no? Seguimos. Perdón. Vamos al segundo caso. Segundo método. Método de diseño con factores de carga y resistencia. Método LRFD. Es un método que empezó a usarse en las últimas 4 décadas, ¿no? A finales de los, o a mediados de los 70. No, ya casi 5 décadas va a cumplir el método. Similar al método empleado para diseñar estructuras de concreto reforzado. Muy similar, ¿no? El diseño que se obtiene con este método es más económico si las cargas vivas son pequeñas comparadas con las muertas. Es decir, si L es menor o igual a 3D. Se obtienen ahorros del 17% en las columnas y del 10% en las vigas cuando se utiliza este método. Y es simple, porque con el método ASD solamente trabajamos con esta porción de la resistencia. Con el método LRFD trabajamos con toda la resistencia del material, ¿no? Entonces podríamos tener estos ahorros. Se pueden hacer futuros ajustes y calibraciones que son más fáciles de hacer. El método es un método racional basado en conceptos de probabilidades y en los estados límites. Ya aparece aquí esta palabrita que debemos de conocerla bien, qué cosa es un estado límite, ya lo vamos a ver. De la estructura que se acerca más a la realidad, ¿no? ¿Qué es un estado límite? Un estado límite es aquella condición en la cual la estructura cesa de cumplir su función, ¿no? Eso es un estado límite. Y los primeros estados límites, que ya lo hemos venido diciendo y advirtiendo, ¿sí? Los primeros estados límites que debe cumplir una estructura son 2, efectivamente, ¿no? Que debe tener suficiente resistencia y debe tener suficiente rigidez, ¿no? Ya lo habíamos visto anteriormente, lo voy a anotar aquí. Esto es la resistencia. Y las deformaciones o las depresiones tienen que ver con la rigidez. ¿De acuerdo? La resistencia puede ser plástica, puede ser pandeo, fractura, fatiga, pandeo, torsional, lateral, etcétera, ¿no? Y las deflexiones, que son bajo cargas de servicio, se traducen también en vibraciones, deformaciones permanentes, rajaduras, fisuras, etcétera, ¿no? Esos son entonces los estados límites primeros. Matemáticamente nosotros podemos expresar esto o este método, lo podemos expresar de la siguiente manera. Que las cargas U, ya vamos a ver qué son U, tienen que ser menores o iguales a las resistencias N por phi. Ya vamos a ver qué es phi y qué es N. Esto es carga última o mayorada. Si la carga U es carga última o mayorada. Y esto, phi por N, se conoce como resistencia de diseño. Phi por N es resistencia de diseño. En donde phi es el factor de reducción de resistencia, es decir, un valor menor a 1, que depende del tipo de fuerza que se va a diseñar. ¿De acuerdo? Entonces habrán varios valores de phi para los varios tipos de fuerza. Phi por N, phi N, es la resistencia de diseño, ¿sí? Que corresponde a la resistencia nominal, que es N, ¿sí? A la resistencia nominal, que es N, multiplicada por un factor de reducción phi, ¿no? Eso corresponde a la resistencia de diseño. Y U es la carga última o mayorada que corresponde a una carga de servicio multiplicada por un factor de mayoración, que lo vamos a ver aquí a continuación, ¿sí?
que lo podemos encontrar en el documento de la ISC LDFD 210, o también esto lo podemos encontrar en el documento AXE. 07 me parece que ya el 15, ¿no? 0715. Es la Asociación de Ingenieros de California, ¿no? Bien, ahí podemos encontrar todo lo pertinente a cargas y factores de carga y combinaciones de carga, como ya lo vamos a ver. Entonces, tenemos algunas cargas por aquí, vamos a repasarla. La U sería la carga última, D carga muerta, L carga viva, L sub R carga viva para cubiertas, S carga de nieve, ¿no? Y R carga de agua, ¿no? Ok. Aquí tenemos ya algunas combinaciones con cargas mayoradas para el método LRFD, que lo podemos obtener, vuelvo a repetir, del documento AXE. Entonces, nos provee estas 7 ecuaciones. Aquí lo que nosotros podemos establecer cada ecuación o dejar cada ecuación con las cargas que vamos a utilizar. Aquí, por ejemplo, solo vamos a utilizar muerta. En esta de aquí está muerta, esta viva o esta de techo, ¿no? Nada más. En esta la muerta, aquí la de techo y aquí la viva. Si estaríamos utilizando viento, bueno, también podríamos utilizar esta de viento. Dice aquí L o 08 de W, ¿no? Sí. Aquí podamos utilizar la muerta, la de viento, la viva o la de techo. La muerta, esta es la sísmica, viva, esta muerta, viento, muerta, sísmica. Bien, cuando se trate de sismo, tenemos que utilizar aquí, perdón, tenemos que utilizar el signo menos, más menos, ¿no? Una con más y otra con menos. Y esta de acá también, una con más y otra con menos. ¿De acuerdo? Esa entonces es las combinaciones de cargas que nos provee la normativa, las combinaciones que debemos utilizar nosotros. Y aquí en la nota ya nos advierte cuál debemos escoger, ¿no? De estas ecuaciones. Dice, para efectos de diseño, se debe considerar la combinación de cargas que originen los efectos más críticos en la estructura. Entonces, con esta nota yo les pregunto a ustedes, ¿cuál será la ecuación que debo yo de escoger aquí? De todas ellas. El cuarto. El cuarto, ¿quién más? ¿Ah? ¿Quién más? La ecuación 5. ¿Qué me dicen? La 5. La 5. Incluye sismo. Ajá. Mandé. La 5, la cuarta. ¿Cuál debemos utilizar según lo que nos dice la nota? La ecuación 5. La 5 dice Quispe. ¿Quién más? ¿Qué pasó? Solamente 2 personas. La ecuación 2. La 2. ¿Quién más? La 5. ¿Cuál me dice? La 5. La 5. ¿Alguien más?
La 5, ingeniero. ¿Cuál? La 5. La 5. La 5 parece que va ganando, ¿no? La 5, ingeniero. ¿Mande? La 5. La 5. Otro que se suma a la 5. ¿Quién más? 4 yo digo. Tenesaca dice la número 4. ¿Alguien más? Yo también digo que la 4, ingeniero. Ah, te gustó lo que dijo Tenesaca, ¿no? Número 4. ¿Quién más? Somos como 40. ¿Cuántos habemos? 47. ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Alguien más? La 5, ingeniero. La 5. Bueno, voy a leer nuevamente lo que dice la nota, ¿no? La nota dice lo siguiente. Para efectos de diseño, se debe considerar la combinación de cargas que origine los efectos más críticos en la estructura. Con esa nota, ¿cuál será entonces la ecuación? ¿Sí? Podría ser la 4. Se debe Podría ser la 4. escoger, se debe escoger. Y yo te pregunto, tú eres, ¿cómo se llaman los adivinos? ¿Eres Mandrake, el mago? ¿Quién más era el adivino? Se debe escoger la ecuación. La ecuación. Que genere el, ¿cuál? ¿Ah? El 4. Que genere el mayor valor. Eso es lo que está diciendo la nota, ¿no? No está diciendo la 4, la 2, la 1, la 6, la 7. ¿Sí? Se tiene que escoger la ecuación que genere el mayor valor, porque ese es el que va a producir los efectos más críticos en la estructura. ¿Estamos de acuerdo? Podría ser la 1. En un momento dado puede ser la capaz que es la 1. En un momento dado puede ser la 7. O sea, depende del resultado que dé esa ecuación. Así es. ¿Está claro, jóvenes? Bien, sigamos. Combinaciones de carga para el método ASD. Aquí están las ecuaciones, ¿no? Así mismo, ¿no? Muy bien. Aquí hay una tablita 1-1 donde están los valores de phi. Déjenme ponerlo por aquí. Aquí esto sería phi. Esto es phi. Y este de aquí es valor de Fs. Y este es Fs. ¿Okay? Esto para LRFD y esto para ASD, ¿no? Ahí están los casos, miembros traccionados, comprimidos, flexionados y sometidos a corte. Los estados límite de resistencia ya aparecen aquí, los pueden ver ustedes claramente. Fluencia en el área gruesa o bruta, rotura en el área neta, pandeo flexional, pandeo torsional o flexio torsional, pandeo local, plastificación, etcétera, etcétera, fluencia por corte, ¿no? Esos son los estados límites. Y aquí tenemos la columnita
que corresponde a cada valor de phi, ¿no? Y acá los factores de seguridad. ¿Estamos claros, jóvenes? Bien. Entonces, vamos a... A ver, vamos a hacer este ejercicio, ¿no? Anoten el enunciado, por favor. Dice, determinar la carga factorada axial en la columna de un edificio, sobre la que actúan las siguientes cargas de servicio. ¿Cuáles son las cargas de servicio? Ahí están, ¿no? D igual 100 toneladas, D igual 100 toneladas, L igual 150 toneladas, LR 30 toneladas, W 60 toneladas y E 50 toneladas. Ok, calculen por favor y díganme cuál es el valor o los valores respectivos de la carga U, ¿no? ¿Cuánto será el valor de U? ¿De acuerdo? Bien, trabajar. Me avisan cuando ya lo tengan.
Bien, ¿cómo van, jóvenes? ¿Ya calcularon? ¿Cuánto les dio el valor de U? La segunda ecuación es el que tiene más, el que controla más. La segunda ecuación, ¿no? Sí. Que equivale a 375 toneladas. Claro, esa es la que estaría controlando. ¿Se dan cuenta que ahorita dio la segunda ecuación? No la primera, ni la cuarta, ni la quinta, como decían, ¿no? Y también tienen que darse cuenta que hay una que está dando tensión, ¿no? Que sería 0,9 menos 1,6 por 60, ¿no? Que se está dando tensión, ¿no? Que es un valor que hay que tener en cuenta, ¿no? Compresión o tracción, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta que tengan hasta allí, jóvenes? ¿Consultas? Ingeniero, o sea que la respuesta del ejercicio sería la que dice controla. Claro, esta es la que controla el diseño. Solamente 375 toneladas. A compresión y la de acá a tensión. Tensión. Ah, ya, ok. Bien, ¿alguien más? Ahí nos vamos a quedar. Por favor, estén atentos a las tareas. Sí, ya creo que está activada la primera tarea, ¿no? Ingeniero, Dígame. pasa que la primera tarea a mí no me refleja en el Moodle, me sale error, no sé, no puedo, no me sale ni qué es lo que tengo que hacer ni nada. Hay un foro, Ingeniero, pero ¿me puede ayudar con la lista? Tenés acá, que no. Ya, un ratito. A ver, ¿tienes saca? ¿Quién más? Ya, Alvarado, Wally. ingeniero, disculpe. ¿Cuál? ¿Quién más? Alvarado, ingeniero, disculpe. Espera un ratito. Déjeme ver la tarea en el Moodle. A ver, Alvarado me dijo, ¿no? Sí, sí, ingeniero. ¿Quién más? ¿Alguien más? A mí tampoco se me refleja la tarea, ingeniero. Ya vamos a ver, déjeme. A mí no me refleja la tarea. 3B, ¿no? 3B, ok. A ver, tarea número 1, déjeme ver la fecha, si está activada. Al 13. A ver, si está activada la tarea. Sí, pero no me refleja. No, perdón, A mí ahora, tampoco, ingeniero. ahora estamos, no, es que estamos, tienen razón. A ver, estamos 10, 11, 12, hasta el 13. Va a estar activada hasta el 13, ¿no? Hasta el día 13. Déjeme ponerle la hora. Hasta las 23:59. Ya, pueden chequearla, ¿no? Pueden chequearla en este momento. Este también de una vez. ¿Sí se les activó? A mí aún no, ingeniero. No, ingeniero, no. A mí tampoco, ingeniero, no me aparece. Todavía no se activa. A mí no me aparece. No. Puede ser problema del... Puede ser problema del Moodle, ¿no? Voy a dejar activado esta también. 13 de junio, ¿no? Del 2021, perfecto. Entonces usted subió un foro que dijo que veamos y no podemos ni responder el foro.
No Sí, sé no qué se es lo puede. que pasa, sí, algo pasa. Estuve tratando de activarlo y no sé qué pasó. Bueno, ahí lo vamos a dejar pendiente hasta que lo pueda reactivar y en un momento dado pueden compartir el foro, ¿no? Bien, ahora sí están activadas las tareas, ¿no? De la primera tarea. Bien, nos vemos con ustedes entonces la próxima semana. ¿Ya enviaron todos sus grupos? Sí, ingeniero. Ok. Pásenla bien, que Ingeniero, tengan un disculpe, la excelente... tarea no me sale la tarea todavía. A ¿Qué mí podría tampoco, hacer? ingeniero. No, sale refleja. todavía, ingeniero. No sale la tarea. La tarea. No sé Es si raro, sea todo el curso, pero es raro al porque menos ya... No, a mí tampoco me sale. A lo mejor hay que A mí esperar hasta tampoco. más tarde a ver si se activa o algo, porque no sale. ¿Por qué no hace salga y vuelve a entrar? Salga y vuelve a entrar de... Ya hice Sí, eso, ya pero hice sigue eso sin Ya también intentamos. salir. y no sale. Ya hicimos eso, ya hicimos. Porque ya Es le el puse problema la del fecha de... módulo. La Tienen fecha que de hablar con entrega. informática. Ya vamos a ver, ¿no? De todas maneras me pueden escribir si es que hay algún problema, ¿no? Pero ya está activada hasta el 13 de junio la tarea, ¿no? Bien, nos vemos, Disculpe, jóvenes. ingeniero. Disculpe, ingeniero. ¿Hasta qué hora está la tarea? ¿Cómo? ¿Hasta qué hora está la tarea? Del 13 de junio. Hasta las 23 horas con 59 minutos. Y en tal caso que no se llegue a reflejar la tarea que hacemos, no sabemos qué tarea No, es. escríbame, por favor, hasta mañana, ¿no? Si es que no se activa. Ya, listo. Ok. Ya, ingeniero. Bien, pásenla bien. Listo, gracias. Pasen bien. Gracias. Un excelente fin de semana. Nos vemos.